Buenos días, soy Norma Leticia Medina Martínez, soy sobreviviente del síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que me atacó en octubre de 1992. Empecé con un día después de mi cumpleaños, empecé con los síntomas de un adormecimiento en mis pies que era muy molesto y que se fue incrementando con los días. Mis manos también empezaron a sentir esa sensación de que estaba dormida, pero era ya muy fuerte. Yo me sentía muy rara, yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Yo trabajaba en ese momento en la Procuraduría Agraria, me había cambiado de dependencia y ahí no tenía ninguna seguridad social, pero como había estado en una dependencia federal, fuimos a checarme al ISSSTE. En el ISSSTE me dijeron que era una cuestión psicosomática, que me tendría que tranquilizar porque si no yo iba a ir a parar al psiquiátrico. ¿Sí? El hecho es que con el correr de los días ya ni siquiera pude tomar una pluma. ¿Sí? Y la sensación que empecé a sentir con mis manos era como si tuviera unos guantes, yo decía, como guantes de box. Así sentía las manos, no podía tomar las cosas. Las manos las sentía heladas. En esos días ya no me podía poner los zapatos. Mi hijo era muy chiquito, tenía 3 años y medio, y ya no lo podía yo vestir, ni siquiera lo podía. A los pocos días se me fue mi cara chueca. Sí, tenía así la cara así. Y el hecho es que no encontrábamos una respuesta. Fue que mi hermana me dijo, pues vámonos a la clínica Londres. Y ahí estuve una semana internada, me hicieron una serie de exámenes, incluso una punción lumbar. Y fue lo que ayudó a definir qué era lo que me estaba pasando. Había una junta de médicos, me acuerdo, yo ya no me movía, estaban ahí y dijeron que podía ser polio, que estaban muy preocupados porque mis piernas ya no eran como un hilacho. No sentía dolor y ya estaban así sueltas. Hasta que llegó un neurólogo, que me apena no acordarme de su nombre, y dijo, para mí esto es Guillain-Barré. Ahí empezaron a tratarme con cortisona y parecía que estaba reaccionando. Me dan de alta y me mandan a mi casa. Me dicen, ya vas a estar bien, vas a tener terapias para recuperarte. Incluso iban a hacer un simposio sobre esta enfermedad. Me acuerdo del doctor René Burlón, me acuerdo de ese doctor, que estaba muy interesado en el tema. El hecho es que cuando llego a mi casa ese día, en la noche, me pongo mal, ya no puedo respirar ya, y me llevan al centro médico. Ahí en el centro médico estuve 2 semanas, igual parecía que yo estaba reaccionando, y me dijeron, ya no vas a estar aquí, te vamos a mandar a tu hospital de zona, que es Troncoso. Y ya con los días te van a dar de alta. Yo ya no podía deglutir, mi voz era muy, muy pequeñita ya. Entonces tuve 2 días en terapia en urgencias, y al amanecer de un día que ya estaba, cuando es el cambio de médicos, recuerdo que yo ya no podía hablar, ya no podía respirar. Yo sentía que me estaba asfixiando. Y enfrente de mí, está el control médico, había un médico trabajando, y me imagino que fue el que se dio cuenta. El hecho es que cuando yo despierto estoy en terapia intensiva y en Troncoso, rodeado de un montón de médicos, y me dijo un médico, ¿qué susto nos diste, Norma? Pensamos que no ibas a sobrevivir. Ahí pues empecé ya la etapa más difícil del Guillain-Barré. Me pusieron un aparato para poderme ayudar a respirar.
ya no me movía, ya el contacto empezó a ser con mis ojos, era con parpadear, que era así, lo podía hacer. Y pues con el correr de los días fui avanzando la enfermedad. El hecho es que totalmente paralizada. Mi familia me platica que los reportes son que estás muy grave, estás estable, pero bueno, a mis padres una doctora le dijo que ya no, que ya hablaran al sacerdote porque yo ya no iba a sobrevivir. Y pues mis padres, no, mi familia decía, ¿cómo? Entonces, hay médicos mismos del hospital, bueno, eso no puede ser, vamos a hacer. Debo decirles que en el momento que me da esta enfermedad, poca información había. ¿Sí? Los médicos me dijeron, sí conocemos la enfermedad, pero haz de cuenta, vas estudiándola, pero una cosa de nada. Entonces, ellos consiguieron información de Estados Unidos. Fue como empezaron ellos a investigar. Yo tengo aquí una historia que me la llevó una enfermera allá a terapia intensiva, salió en Selecciones, que se llama La mujer de la cama 10. Y ellos me empezaron a leer, me iban un ratito a leer la historia. Y esa historia me gusta porque hay cosas que coinciden mucho con lo que me pasó. Cómo empezó la paciente, cómo se... Entonces, me leían un poquito y me identificaba mucho con eso. De tal forma que ayudó creo que también a los médicos y a las enfermeras para atenderme. ¿Sí? Entonces yo no, como les digo, ya no me movía nada y mi mamá llevó un pizarroncito con letras para poder empezar a hacer lo que yo sentía. Por ejemplo, yo sentía que mis manos ardían así, me quemaban. Y todo el mundo llegaba, ay, pobrecita, y me tapaba las manos y yo sentía mucho más calor, ¿no? Y cosas así. Ahí estuve, pues, bien atendida, que agradezco al doctor Gatica, al doctor Figueroa y tantos médicos que me ayudaron. El equipo médico, la gente fue muy, muy linda conmigo. Yo estando ya pues desesperada, ¿no? Un día me dijo mi madre, ¿sabes qué? Tu hijo ya no se acuerda de ti, no sé qué vas a hacer, yo no veo que estés haciendo algo por ti. Como que eso me inyectó. Sí, mi hijo Rodrigo, como les digo, tenía 3 años y medio. Y fue como que empecé a decir, yo tengo que salir de esto. Hay veces que me sentía desesperada. Me acuerdo que me ponían pastillas de nitroglicerina debajo de la lengua para que esté hipotensa, está hipertensa, temperaturas, infecciones, me dio infección en los ojos, me dio tacocándida, en el estómago. Como está uno muy vulnerable, le bajan las defensas, pues le ataca de todo. Y uno de los doctores dijo, esta mujer necesita ver a su hijo, vamos a sacarla de aquí, parece que ya está estable, la vamos a subir a piso. Ahí estuve dos meses más en piso y las enfermeras se las ingeniaron y me llevaron a mi hijo, que fue un gran estímulo. Pues para eso venía el cumpleaños de mi hijo cumple el 12 de marzo, y para eso a mi hijo le había dado varicela. Entonces los médicos le decían que no podía convivir con él porque estaba yo propensa a que me pudiera pasar, ¿no? La infección. Pero sí me dejaron salir y me dijo el doctor, si tú te sientes bien, vamos a dejarte, si reaccionas bien, porque tenía toda la traqueostomía, y si tú reaccionas bien, vamos a dejarte, y así pasó. Cuando yo salí, pues no me movía más que con el apoyo de mi familia. Entonces me habían dicho que ya no iba a volver a caminar, me mandaron a hacer muletas canadienses porque dicen, no, pues ya no, va a ser muy difícil que camines. Y pues mi familia fue parte fundamental en
en mi recuperación, mis hermanos, mis hermanas, mis papás, mi papá de mi hijo, la familia, mucha gente que se portó muy bien conmigo. El hecho es que yo pues estuve en silla de ruedas. Después de un tiempo cuando yo me pude empezar a caminar, anduve con andadera, ¿sí? Así que me tenían que cargar. Estaba yo muy delgada, salí pesando en 35 kilos. Y me fui ayudando poco a poco, de tal forma que hasta ya después usé un bastón. El bastón lo usé como 10 años, ¿sí? Y era, pues, la sensación de ese hormigueo, a la fecha lo tengo de repente, por ejemplo, cuando lavo, el hormigueo en las manos lo siento, o cuando apoyo mis pies en la cama, siento ese hormigueo. Entonces sí fue difícil que desapareciera esa sensación. Y bueno, poco a poco me fui recuperando. Yo le agradezco a un amigo mucho que me dio mucha confianza. Como le decía, fui tratada con cortisona y con ciclofosfamida, que era para evitar que me subieran las defensas y evitar que me volviera a dar, porque sí parecía que me iba a dar nuevamente. Y acudí después al Instituto Nacional de Neurología. Ahí también fui tratada. Y mi amigo me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar? Yo estaba demasiado, era una pelota, y por el tratamiento que estaba recibiendo, y mis manos no estaban muy estables, me temblaban mucho. Y él me dio mucha confianza y me dijo, vente a trabajar, y entré a trabajar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Yo había estado antes en esa comisión trabajando con los refugiados guatemaltecos. Y bueno, empecé a trabajar ahí. Y pues con correr de los días, de los meses, fui ganando mucha confianza. Y bueno, después de un tiempo dejé el bastón y sigo trabajando. Sí, sigo trabajando. Para mí es una gran terapia. Y el amor de mi familia, el amor de tanta gente. Por muchos años yo pensé que era la única. No tenía referencia de alguien más que le diera Guillain-Barré. Una vez encontré a uno de mis médicos y me dijo, ¿sabes qué? Que el problema de Guillain-Barré es que luego los médicos no sabemos identificar la enfermedad y se nos mueren. ¿Sí? Entonces, me dio mucho gusto entrar en esta red que tiene Valentina con la fundación, y he conocido de mucha gente directa e indirectamente en Facebook que platican sus experiencias, y no sé, estoy muy interesada en seguir apoyando porque es bien importante que la gente conozca los síntomas y evitar una situación como la mía. En el momento que me trataron con cortisona, ahora ya ha cambiado, pero los tratamientos son muy caros y la gente necesita pues conocer cuáles son los síntomas para no llegar a este tipo de situaciones. Y también la gente que se sensibilice para poder ayudar a la fundación y adquirir los medicamentos que son muy caros. Yo nunca tuve una terapia para ayudarme pues, emocionalmente. Una vez me dijo una doctora, oye, ¿no has ahí en el Seguro Social, no te han dado terapia pues para recuperarte de ese dolor que te causó, esa pérdida de tiempo que te causó esa enfermedad? Porque pues sí fue muy importante por mi hijo tan chiquito, mi familia. A mi mamá en ese tiempo le detectaron cáncer. Sí, entonces fue una situación difícil y triste en la familia. Y me dijo, oye, ¿nunca te has preguntado por qué a ti? Le dije, pues no. Dice, nunca te preguntes, no digas, ¿por qué a ti? Mejor piensa, a mí me dio, y gracias a mí hubo interés para investigar la enfermedad.
como platico, en el momento que me da hay poca información, no se sabía. Y a partir de tu enfermedad, aquí en el Seguro Social, ya nos pusimos a estudiar esta enfermedad, ¿sí? Entonces, yo diría, bueno, pues es así, las enfermedades nos da y no es, le da el rico al pobre, al de recursos medianos, a cualquier persona, ¿sí? En ese tiempo yo me puse a investigar también, que no había tanto el manejo del internet. Fui a bibliotecas a estudiar un poquito lo que había, poco, pero había. Entonces, es bien importante concientizar a la gente de lo que puede pasar, de que hay que ayudar a esta gente, que luego, en mí fue otro tipo de tratamiento, pero hay gente que no tiene ni para comprar un medicamento. Yo invitaría mucho a la gente a unirse a esta campaña, a conocer, a sensibilizarse. Valentina, que es la titular de esta fundación, es una mujer maravillosa, tiene un nombre así muy clave, es una mujer muy valiente, la admiro, he sabido de todas sus experiencias con el Guillain-Barré, pero es una mujer muy especial y ella incluso se ha estado moviendo para que pueda ser reconocida en el Seguro Popular, ha hecho simposios también para que conozca a la gente y invito a la gente a que se una a esta campaña, nos movamos y incluso pues, es necesario hacer cartas o solicitudes al gobierno, ayudar. Yo tuve la oportunidad de estar en el simposio que se hizo el año pasado y vinieron especialistas de otras partes, conocí más sobre los antecedentes de la enfermedad y lo que sí me dio mucha pena que era poca gente, que sí hay vida, que hay esperanza, que sí se van a recuperar. Obviamente es bien importante estar en contacto con los especialistas. Hay veces que sí, siempre la medicina alternativa es un apoyo, pero que mejor el neurólogo, el médico que están en contacto con esta enfermedad. Y bueno, ahora las redes sociales tienen mucha importancia. He conocido casos increíbles y pues hay que estar comunicándonos.